Daniela, de 38 años, carga con una culpa devastadora. Abandonó a su primo Mateo durante su batalla contra el cáncer. Criados juntos como hermanos por sus madres inseparables, eran más que familia, eran almas gemelas. Pero cuando Mateo más la necesitaba, Daniela estaba sumergida en su propio divorcio doloroso y crisis financiera. Las visitas al hospital se espaciaron, las llamadas cesaron, y Mateo murió solo durante la pandemia sin que ella pudiera despedirse. 3 años después, la culpa la consume. Ha alejado a su familia, perdido su fe y vive en un vacío emocional. Esta Navidad, cuando toca fondo completamente, algo imposible sucede. Un video mensaje de Mateo aparece en su teléfono. Un video que él grabó antes de morir, lleno de amor, perdón y una misión final que cambiará todo. Acto Prin. El vacío, la Navidad vacía. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Hay culpas que te persiguen cada día, cada noche, cada Navidad. Mi nombre es Daniela, tengo 38 años, y hace 3 años cometí el error más grande de mi vida. Abandoné a la persona que más amaba en el mundo cuando más me necesitaba. Esta es mi historia. Una historia de culpa, de pérdida, pero también de algo que nunca podré explicar. Algo que cambió todo una Navidad, cuando recibí un mensaje imposible de mi primo Mateo, el hermano que nunca tuve y a quien dejé morir solo. Presentación del personaje. Déjenme explicarles quién era Mateo para mí. No era solo mi primo, era mi hermano, mi mejor amigo, mi cómplice en todo. Nuestras madres, Lucía y Elena, eran hermanas gemelas, tan unidas que decidieron vivir en la misma cuadra cuando se casaron, tan cercanas que nos criaron prácticamente en la misma casa. Mateo y yo nacimos con solo 2 años de diferencia. Él primero, yo después. Y desde que tengo memoria estuvimos juntos en todo. Compartíamos juguetes, cumpleaños, navidades, secretos, sueños. Cuando mi papá nos abandonó a mi mamá y a mí, yo tenía solo 8 años. Fue el tío Ricardo, el papá de Mateo, quien me enseñó a andar en bicicleta. Fue Mateo quien me defendió en la escuela cuando me hacían bullying. Cuando su papá murió de un infarto cuando Mateo tenía 17 años, fui yo quien se quedó todas las noches despierta con él, dejándolo llorar en mi hombro. Éramos más que primos, éramos hermanos del alma. Él siempre decía, Dani, tú y yo somos un paquete, donde va uno, va el otro, hasta que Dios nos separe. Y cumplimos esa promesa, hasta que todo cambió. La vida antes de la tragedia. Para cuando cumplimos 30 años, nuestras vidas habían tomado caminos diferentes, pero seguíamos siendo inseparables. Mateo se había convertido en maestro de primaria. Le encantaban los niños, tenía esa paciencia infinita que yo nunca tuve. Se casó con Laura, una mujer hermosa por dentro y por fuera, y juntos formaron ese hogar cálido que todos queríamos visitar. Yo me había casado con Roberto. Había tenido a mi hija Sofía y trabajaba en ventas para una empresa de telecomunicaciones. Mi vida no era perfecta, pero era mi vida. Las cenas familiares los domingos eran sagradas. Mi mamá y mi tía cocinaban juntas como siempre. Mateo y yo lavábamos los platos mientras recordábamos travesuras de la infancia. Nuestros hijos jugaban en el patio, igual que nosotros habíamos jugado décadas atrás. Esas navidades eran mágicas. Siempre en casa de mi tía Elena. El árbol enorme que Mateo y yo decorábamos juntos cada año mientras tomábamos ponche y escuchábamos villancicos. Los regalos que nos comprábamos mutuamente, siempre algo significativo, algo que solo nosotros entenderíamos. La última Navidad que pasamos todos juntos fue en diciembre de 2019. Mateo estaba radiante. Había recibido un reconocimiento en su escuela como Maestro del Año. Lo recuerdo abrazándome esa noche, susurrándome al oído. Dani, este ha sido el mejor año de mi vida, y viene algo aún mejor. Tenía razón sobre que venía algo,
Pero no era nada bueno. El inicio de la tragedia. Enero de 2020. Mateo comenzó a sentirse cansado, muy cansado. Al principio pensamos que era estrés del trabajo o tal vez gripe, pero el cansancio no pasaba. Luego vinieron los sudores nocturnos, la pérdida de peso. En marzo, justo cuando el mundo se cerraba por la pandemia, llegó el diagnóstico: linfoma de Hodgkin, etapa avanzada. Recuerdo perfectamente ese día. Laura me llamó llorando. «Dani, necesito que vengas. Mateo quiere verte». Fui corriendo. Lo encontré sentado en su sala, pálido, más delgado de lo que había estado en su vida. Pero me sonrió. Esa sonrisa que siempre me daba paz. «Hermanita», me dijo. Siempre me llamaba hermanita. «Es cáncer, pero voy a pelear. Tú vas a pelear conmigo, ¿verdad?». Le tomé las manos. Las tenía frías. «Hasta el final, Mateo. Como siempre. Somos un paquete, ¿recuerdas?». «Hasta que Dios nos separe», respondió él. Comenzó la quimioterapia en abril. Las primeras semanas estuve ahí en cada sesión que pude. Se quedaba a dormir en mi casa cuando Laura tenía turnos nocturnos como enfermera. Yo le cocinaba sus sopas favoritas. Lo hacía reír con películas tontas. Le sostenía la cabeza cuando vomitaba por los tratamientos. Mi mamá y mi tía estaban devastadas pero fuertes. Toda la familia se unió. Mateo era el favorito de todos, el bueno, el generoso, el que siempre estaba para los demás. Pero entonces mi propia vida comenzó a desmoronarse. La crisis personal de Daniela. Mayo de 2020. Mi esposo Roberto me pidió el divorcio. Después de 12 años de matrimonio, me confesó que había conocido a alguien más. Alguien del trabajo. Ya no me amaba, dijo. Quería su libertad, dijo. Mi mundo se destruyó en segundos. Y como si fuera poco, la empresa donde trabajaba comenzó despidos masivos por la pandemia. Yo estaba en esa lista. Sin trabajo, sin esposo, con una niña de 9 años preguntándome por qué papá se había ido. Junio fue peor. La batalla legal por la custodia de Sofía se volvió horrible. Roberto contrató a un abogado agresivo. Querían quitarme a mi hija porque, según ellos, yo era inestable emocionalmente. Mis ahorros se evaporaron en abogados. Tuve que mudarme a un departamento diminuto. Sofía lloraba todas las noches, yo lloraba todas las noches, y Mateo seguía enfermo. La quimioterapia no estaba funcionando como esperaban los doctores. Necesitaba más tratamientos, más apoyo. Pero yo estaba ahogándome. Las llamadas de Laura comenzaron a ser más frecuentes. «Dani, Mateo pregunta por ti. ¿Puedes venir?». «Dani, tiene una sesión mañana. ¿Lo acompañas?». «Dani, está muy triste. Necesita verte». Y yo, «Que Dios me perdone». Comencé a inventar excusas. «Tengo cita con el abogado». «Sofía tiene terapia. Estoy buscando trabajo. No me siento bien». Todas eran verdad, pero también eran excusas. Excusas porque no podía soportar ver a Mateo destruyéndose cuando mi propia vida se estaba destruyendo. Era egoísta. Lo sabía, pero estaba sobreviviendo apenas. No tenía fuerzas para nadie más. El abandono y la muerte. Julio, agosto, septiembre. Los meses pasaron. Mis visitas a Mateo se espaciaron cada vez más. Una vez cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego, casi nunca. Las llamadas también cesaron. No porque él dejara de intentar, sino porque yo dejé de contestar. Mi mamá me confrontó una vez. «Daniela, tu primo te necesita. ¿Qué te está pasando?». No supe qué responderle. Me sentía como un monstruo, pero estaba tan cansada, tan vacía. Mi tía Elena, la mamá de Mateo, también me buscó. «Hija, sé que estás pasando por un momento difícil, pero Mateo te extraña mucho. Te necesita». Le prometí que iría. Y no fui. Octubre 26 de 2021. Era un martes. Estaba en una entrevista de trabajo cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. 5 llamadas perdidas de Laura, 3 de mi mamá, 2 de mi tía. Salí de la entrevista y llamé de vuelta. Laura apenas podía hablar entre sollozos.
Dani, Mateo está muy mal. Los doctores dicen que ya no hay nada más que hacer. Está en el hospital. Está pidiendo por ti. Por favor, ven. Tomé un taxi. El tráfico era horrible. Tardé casi 2 horas en llegar. Cuando llegué a su habitación, la puerta estaba cerrada. A través de la ventanilla pude ver a mi tía Elena abrazada a Laura, mi mamá llorando en una esquina. Una enfermera salió, me miró con tristeza. Lo siento mucho. Falleció hace 20 minutos. Me quedé paralizada en ese pasillo. No podía respirar. No podía mover un solo músculo. Llegué tarde. Llegué tarde para despedirme. Llegué tarde para decirle que lo amaba. Llegué tarde para pedirle perdón por haberlo abandonado. Mi primo hermano, mi mejor amigo, la persona que siempre estuvo para mí, murió esperándome, y yo no estuve ahí. Si estás escuchando esta historia, tal vez tú también cargas con una culpa. Tal vez también perdiste la oportunidad de despedirte de alguien. Tal vez también dejaste palabras sin decir. Quiero que sepas algo. No estás solo. Y lo que estoy a punto de contarte podría cambiar la forma en que ves tu propia historia. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que llegó a ti por alguna razón, dale like a este video y suscríbete al canal Cartas del Cielo. Aquí compartimos testimonios reales de personas que, como yo, recibieron mensajes imposibles de sus seres queridos. Comparte este video con alguien que esté pasando por un duelo. Nunca sabes a quién puedes ayudar con esta historia. Y ahora, déjame contarte lo que sucedió después, porque lo que viene es algo que jamás podré explicar. Acto segundo. Lo imposible, la culpa que consume. Los días después del funeral fueron los más oscuros de mi vida. No pude ver el cuerpo de Mateo en el velorio. No tuve el valor de acercarme al ataúd. Me quedé en una esquina paralizada mientras todos se despedían de él. Mi tía Elena me abrazó y me susurró: «Él te amaba tanto, hija, tanto». Esas palabras me destrozaron porque yo sabía la verdad. Él me amaba, pero yo lo había abandonado. En el cementerio, cuando bajaron el ataúd, sentí que una parte de mí se enterraba con él. Los meses siguientes fueron un infierno de culpa. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mateo en esa cama de hospital, esperándome. Cada vez que mi teléfono sonaba, recordaba todas las llamadas que ignoré. Las pesadillas eran constantes. Soñaba que llegaba al hospital y él estaba vivo, pero me miraba con decepción. «Dani, ¿por qué no viniste? Te esperé tanto tiempo». Comencé a evitar a mi familia. Las reuniones dominicales se volvieron insoportables. Ver a mi tía Elena me rompía el corazón. Ver la silla vacía de Mateo en la mesa me ahogaba. Mi mamá intentaba hablar conmigo. «Hija, tienes que perdonarte. Estabas pasando por mucho». Pero yo no podía. No merecía perdón. Laura, la esposa de Mateo, me llamó una vez. «Dani, sé que estás sufriendo. Mateo no te culpaba. Él entendía». Pero esas palabras solo empeoraban las cosas. ¿Él no me culpaba? Debería haberme culpado. Yo merecía su furia, su odio, no su comprensión. Mi relación con Sofía también se deterioró. Mi hija veía a su mamá convertida en un zombi emocional. Ya no jugaba con ella. Ya no cocinaba con amor. Solo existía. Conseguí un trabajo, finalmente. Algo simple en un call center. Pero era solo para sobrevivir. No había pasión. No había propósito. Solo días que pasaban vacíos, uno tras otro. Dejé de decorar para Navidad en 2021. ¿Para qué? La Navidad, que había sido mi época favorita del año por Mateo, ahora era solo un recordatorio de lo que había perdido y de lo que había destruido. En 2022, la segunda Navidad sin él, ni siquiera puse un árbol. Sofía me lo pidió, pero le dije que no. Este año no, mi amor. Mamá no tiene ganas. Dejé de ir a la iglesia.
¿Cómo podía hablarle a Dios después de lo que había hecho? ¿Cómo podía pedir perdón cuando ni siquiera podía perdonarme a mí misma? Mi fe se apagó junto con todo lo demás. El tercer aniversario. Y entonces llegó diciembre de 2024. El tercer diciembre sin Mateo. Para esta época, mi vida era apenas un reflejo de lo que había sido. Seguía en el mismo trabajo que odiaba. Seguía en el mismo departamento pequeño. Sofía ya tenía 13 años y nuestra relación era distante, cordial pero fría. Había perdido contacto casi total con mi familia extendida. Las invitaciones a cenas familiares habían cesado. Era más fácil para todos no tenerme ahí, con mi cara triste, con mi presencia oscura. Mi mamá todavía me llamaba, pero nuestras conversaciones eran breves, superficiales. «Estoy bien, ma. Sí, Sofía está bien. No necesito nada, cuídate». Laura se había mudado a otra ciudad hacía un año. Necesitaba un nuevo comienzo, decía. No la culpé. Este lugar estaba lleno de recuerdos de Mateo para ella también. Mi tía Elena había envejecido 10 años en 3. La última vez que la vi, en el cumpleaños de mi mamá en septiembre, apenas pudo mirarme a los ojos. El dolor era mutuo. Yo le recordaba a su hijo, y ella me recordaba mi culpa. El 20 de diciembre de 2024, martes por la noche, llegué del trabajo exhausta. Sofía estaba en casa de Roberto para pasar las vacaciones con él y su nueva familia. Yo me quedaría sola en Navidad, como los últimos 2 años. Me senté en el sofá de mi sala sin decorar. Ni un árbol, ni una estrella, ni siquiera luces. Solo paredes desnudas y silencio. Tomé mi teléfono. Scrolleaba sin propósito las redes sociales. Todos publicando fotos navideñas, familias felices, regalos, cenas, risas. Y entonces vi una foto que me destrozó. Era de la prima de Mateo, Andrea. Había publicado una foto antigua de una Navidad hace años. Ahí estábamos todos. Mateo en el centro, abrazándome a mí con un brazo y a su mamá con el otro. Todos sonriendo, todos felices. El caption decía: «Te extrañamos cada día, primo, especialmente en Navidad. Descansa en paz». Me quebré. Comencé a llorar como no había llorado en meses. Lloré por Mateo, lloré por mí, lloré por todo lo que había perdido. Lloré por la persona que había sido y la persona en la que me había convertido. Entre sollozos, hice algo que no había hecho en 3 años. Oré. «Dios», susurré, «si estás ahí, si realmente existes y me puedes escuchar, necesito ayuda. Necesito saber que Mateo no murió odiándome. Necesito saber que me perdonó. Necesito una señal de que él está bien, de que todo va a estar bien». Lloré hasta quedarme dormida en ese sofá, con mi teléfono en la mano y el corazón destrozado. Y entonces sucedió lo imposible. El mensaje imposible. Desperté a las 3:33 de la madrugada. Mi teléfono estaba vibrando insistentemente en mi mano. Pensé que era la alarma, pero no había programado ninguna alarma. Abrí los ojos, desorientada. La pantalla de mi teléfono brillaba en la oscuridad de la sala. Tenía una notificación. Nuevo mensaje de video recibido. Entrecerré los ojos, confundida. ¿Quién me enviaría un video a las 3 de la mañana? Desbloqueé el teléfono y abrí la aplicación de mensajes. El remitente decía: «Mateo Reyes». Se me detuvo el corazón. Mateo Reyes. El nombre de mi primo. Es un error, pensé. Alguien con el mismo nombre. O un hacker. O un spam. Pero algo en mi interior me hizo abrir el mensaje. Y ahí estaba. Un video. La miniatura mostraba a Mateo. Mi Mateo. Sentado en lo que parecía ser su habitación de hospital. Delgado, sin cabello por la quimioterapia, con esa bata horrible de hospital, pero sonriendo de esa forma que solo él sabía sonreír. Mi mano comenzó a temblar tan violentamente que casi se me cae el teléfono. «Esto no es real», susurré. «Esto no puede ser real». Miré el mensaje completo. Decía: «Dani, mi hermanita,
Si estás viendo esto es porque finalmente es el momento correcto. Grabé esto para ti. Por favor, míralo. Te amo. Siempre te amaré. Mateo. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. ¿Cómo era posible? Mateo había muerto hace 3 años. ¿Cómo podía un video de él llegar a mi teléfono ahora? ¿Cómo? Revisé el número del remitente. No era un número que reconociera. Revisé la fecha del mensaje. Decía 21 de diciembre de 2024, 3:33 AM. Acababa de llegar, hace segundos. Mi mente racional gritaba que esto era imposible. Un error, un virus, una broma cruel. Pero mi corazón sabía que era real. Con las manos temblando, con el alma en vilo, presioné play y escuché su voz. La voz de Mateo, después de 3 años de silencio. Y lo que dijo en ese video cambió absolutamente todo. El video. Primera parte. La imagen estaba un poco pixelada, como si hubiera sido grabada con un teléfono antiguo o en baja calidad. Mateo estaba sentado en la cama de hospital, recargado en las almohadas. Se veía cansado, débil, pero sus ojos tenían esa luz que siempre tuvo. Y comenzó a hablar. Hola Dani, mi hermanita hermosa, si estás viendo esto, es porque yo ya no estoy contigo físicamente. Y probablemente estás llorando, ¿verdad? Conozco esa carita cuando lloras. Se te arruga la nariz y haces ese ruidito como de hipo. Siempre me hacía querer abrazarte. Grabé este video hace 2 semanas. Es octubre 10 de 2021. Los doctores me dieron la noticia ayer. Ya no hay más tratamientos. Mi cuerpo está muy cansado, Dani. Y aunque me duele, también hay paz en saber que pronto voy a descansar. Pero antes de irme, necesitaba hacer esto. Necesitaba dejarte este mensaje. Porque te conozco, hermanita. Te conozco mejor que nadie en el mundo. Y sé que cuando yo me vaya, te vas a culpar por todo. Ya has estado desaparecida estos meses. Sé que no has venido a verme como antes. Sé que no contestas las llamadas de Laura. Sé que mi mamá está preocupada por ti. Y yo también lo estoy. Pero no por las razones que crees. Dani, yo sé por lo que estás pasando. Tu mamá me contó del divorcio. Laura me contó que perdiste tu trabajo. Sé que la batalla legal por Sofía te está destruyendo. Lo sé todo. Y quiero que entiendas algo. Yo nunca te culpé por no estar aquí. ¿Cómo podría culparte? Tú eres la persona más fuerte que conozco. La mujer que crió sola a su hija cuando su esposo la abandonó. La mujer que siempre encontró la manera de salir adelante. La mujer que estuvo para mí en los momentos más oscuros de mi vida. ¿Recuerdas cuando murió mi papá? Tú tenías solo 15 años, pero te quedaste despierta conmigo todas esas noches cuando yo no podía dormir. Me dejabas llorar en tu hombro. Me decías que todo iba a estar bien. Y tuviste razón. ¿Recuerdas cuando Laura y yo casi nos divorciamos hace 5 años? Cuando tuvimos esa crisis horrible. Fuiste tú quien nos ayudó a encontrar terapia de pareja. Fuiste tú quien nos recordó por qué nos habíamos enamorado. Has estado para mí en cada momento importante de mi vida, Dani. Cada uno. Así que no poder estar aquí ahora cuando yo te necesitaba, eso no borra 38 años de amor, de amistad, de hermandad. Tú estabas sobreviviendo. Y eso es lo único que importa. Tuve que pausar el video. No podía ver a través de las lágrimas. Me temblaba todo el cuerpo. Mateo sabía. Sabía por lo que estaba pasando. Sabía por qué había desaparecido. Y no me culpaba. Pero había más. Había mucho más por escuchar. El video. Segunda parte. El perdón. Respiré profundo y volví a presionar play. Dani, hay algo más que necesito decirte. Sé que cuando yo me vaya, vas a sentir que perdiste tu oportunidad de despedirte. Vas a sentir que dejaste palabras sin decir. Vas a sentir que me defraudaste. Así que quiero decirte esto ahora, mientras todavía puedo. Te perdono. ¿Me escuchaste? Te perdono por cada visita que no hiciste. Te perdono por cada llamada que no contestaste. Te perdono por poner tu supervivencia primero. Te perdono por ser humana. Y más que eso, Dani, yo nunca dejé de amarte. Ni por un segundo.
Ni siquiera en los momentos más dolorosos, cuando te extrañaba, cuando quería verte y no estabas ahí. Incluso entonces, lo único que sentía era amor y preocupación por ti. Porque eso es lo que significa ser familia, hermanita. Familia verdadera. No es estar presente en cada momento perfecto, es amarse incluso en los momentos imperfectos. Es perdonar cuando no hay nada que perdonar porque el amor nunca llevó cuentas. Y ahora, necesito pedirte algo. Es mi último deseo, mi última petición antes de irme. Necesito que te perdones a ti misma. Necesito que dejes ir esa culpa que sé que vas a cargar, porque esa culpa no me honra, Dani, no honra nuestra historia, no honra todo lo que fuimos el uno para el otro. Quiero que vivas, quiero que seas feliz de nuevo, quiero que vuelvas a decorar tu casa para Navidad, porque siempre amaste la Navidad. Quiero que vuelvas a reír con Sofía, quiero que reconstruyas tu vida. Y sé que es difícil, sé que el duelo es oscuro y pesado. Pero tienes que intentarlo, hermanita. Por mí, por ti, por tu hija que te necesita. Hay algo más. Sé que probablemente has perdido tu fe. Sé que probablemente estás enojada con Dios por llevarme tan joven. Yo también tuve esos momentos de enojo en estos meses. Pero quiero que sepas algo que aprendí en esta enfermedad. Dios nunca me abandonó, ni un solo día. Sentí su presencia en los momentos más dolorosos. Y aunque mi cuerpo se está rindiendo, mi espíritu está en paz. Y esa paz, quiero que tú también la encuentres. No necesitas entender por qué sucedió esto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas confiar en que hay un propósito, incluso cuando no lo puedes ver. Y necesitas saber que yo voy a estar bien. Donde sea que vaya después de esto, voy a estar bien. Y voy a estar esperándote muchos años en el futuro, cuando sea tu tiempo. Y ese día, Dani, vamos a decorar el árbol de Navidad más hermoso que jamás hayas visto. Pero hasta entonces, vive completamente, vive sin culpa, vive con amor. Y cada Navidad, cuando veas las luces, cuando escuches los villancicos, quiero que sonrías. Porque yo voy a estar ahí, de alguna forma. No sé cómo funciona todo esto, pero sé que el amor no termina con la muerte. El amor es eterno. Te amo, Dani. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Gracias por ser mi hermana. Gracias por cada momento que compartimos. Gracias por ser exactamente quien eres. No cambies nada de ti. Eres perfecta tal como eres. Hasta que nos volvamos a ver, hermanita. Cuida a mi mamá por mí. Cuida a Laura. Cuida a Sofía. Y cuídate a ti misma. Somos un paquete, ¿recuerdas? Donde va uno va el otro. Hasta que Dios nos separe. Y esto no es separación. Es solo una pausa. Te amo infinitamente. Tu primo hermano Mateo. La pantalla se puso negra. Me quedé ahí, sentada en mi sofá, llorando de una forma que nunca había llorado antes. No eran lágrimas de culpa. No eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de liberación, de sanación, de perdón. Mateo me había perdonado. Y más importante, Mateo me estaba pidiendo que me perdonara a mí misma. Sé que probablemente te estás preguntando, ¿cómo es posible que ese video haya llegado? ¿Fue realmente un milagro? ¿O hay una explicación lógica? Y te diré lo mismo que me digo a mí misma cada día. No importa. Lo que importa es que Dios, el universo, o como quieras llamarlo, me dio exactamente lo que necesitaba en el momento exacto en que más lo necesitaba. Y si estás escuchando esta historia ahora mismo, tal vez es porque tú también necesitas escuchar esto. Tal vez tú también cargas con una culpa que no te deja vivir. Tal vez tú también necesitas escuchar que está bien perdonarte. Si esta historia está llegando a tu corazón, por favor, dale like y compártela. Suscríbete a Cartas del Cielo porque aquí compartimos historias reales de personas que, como yo, recibieron un mensaje cuando más lo necesitaban. Deja un comentario contándome tu historia. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? ¿Necesitas perdonarte a ti mismo? No estás solo. Y ahora, déjame contarte lo que pasó después de ese video. Porque la historia no termina ahí. En realidad,
apenas comienza. Acto tercero. La transformación. El día después. Me quedé despierta el resto de la noche. Vi el video de Mateo 7 veces, cada palabra, cada gesto, cada sonrisa. Lo guardé en mi teléfono como si fuera el tesoro más valioso del mundo, porque lo era. Cuando amaneció el 21 de diciembre, algo había cambiado en mí. No fue una transformación instantánea ni mágica. Todavía sentía dolor. Todavía extrañaba a Mateo con cada fibra de mi ser. Pero ahora también sentía otra cosa: esperanza. Esa mañana, hice algo que no había hecho en años. Me levanté, me bañé con cuidado, me puse ropa limpia y salí de mi departamento con un propósito. Fui a la tienda. Compré un árbol de Navidad. Pequeño, artificial, sencillo, pero un árbol al fin. Compré luces. Compré adornos. Compré todo lo necesario para decorar mi casa por primera vez en 3 años. Cuando llegué al departamento, puse música navideña, Noche de Paz, la favorita de Mateo, y mientras decoraba ese árbol lloraba, pero eran lágrimas diferentes, eran lágrimas de gratitud, de conexión, de amor. Le hablé a Mateo como si estuviera ahí conmigo. Mateo, hermano, sé que me estás viendo, sé que de alguna forma me enviaste ese video, y quiero que sepas que escuché cada palabra, cada una. Voy a intentarlo, voy a intentar vivir de la forma que me pediste, voy a intentar perdonarme. No será fácil, y probablemente voy a tropezar muchas veces, pero voy a intentarlo, por ti, por mí, por Sofía, por todos los que me aman. Cuando terminé de decorar, me senté en el sofá y miré el árbol. Las luces brillaban suavemente en la sala. Por primera vez en 3 años, mi casa se sentía viva. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje. «Mamá, ¿puedo ir a verte hoy? Necesito hablar contigo». Su respuesta llegó en segundos. «Claro que sí, mi amor. Te espero. Te amo». Era hora de empezar a reconstruir los puentes que había quemado. La reconciliación familiar. Llegué a la casa de mi mamá a mediodía. Ella abrió la puerta, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Daniela, mi niña». Nos abrazamos en la puerta y lloramos juntas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde nuestro último abrazo verdadero? Entramos a la casa. Olía a tamales y ponche, las recetas que mi abuela nos había enseñado. Mi mamá estaba preparando comida para llevarle a mi tía Elena, como hacía cada semana desde que Mateo murió. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había cenado miles de veces en mi infancia. «Mamá», comencé con la voz temblorosa, «tengo que contarte algo que sucedió anoche». Y le conté todo. El video, las palabras de Mateo, el perdón que me había dado. Mi mamá me escuchó en silencio, con las manos sobre las mías. Cuando terminé, ella tenía lágrimas cayendo por sus mejillas. «Daniela», dijo suavemente, «yo siempre he creído en los milagros, y esto es un milagro. Mateo encontró la forma de llegar a ti cuando más lo necesitabas». «¿Tú crees que fue real, mamá? ¿Que realmente Dios, o el universo, o Mateo mismo me envió ese video?» Ella sonrió. «Hija, no importa si fue grabado antes y alguien lo programó para enviarlo, o si fue un milagro divino, o si Mateo mismo desde el cielo encontró la manera. Lo que importa es que te dio la paz que necesitabas. Y eso es lo único real que necesitas saber». Tenía razón. «Mamá, quiero ver a tía Elena. Necesito verla. Necesito pedirle perdón». Mi mamá se puso seria. «Elena ha sufrido mucho, Daniela. Perdió a su hijo, y ver cómo tú te alejaste de ella también le dolió profundamente. Lo sé, por eso necesito verla. Por favor, ¿me acompañas?» Esa tarde fuimos juntas a la casa de mi tía. Cuando tocamos la puerta y ella abrió, su expresión cambió al verme. Dolor, sorpresa y algo más. ¿Esperanza? «Tía», dije, con la voz quebrándose, «necesito hablar contigo». Entramos.
Su casa estaba llena de fotos de Mateo. El árbol de Navidad estaba decorado con adornos que él había hecho cuando era niño. Su presencia estaba en cada rincón. Me senté frente a ella y no pude contener las lágrimas. Tía Elena, perdóname. Perdóname por no estar ahí para Mateo cuando más me necesitaba. Perdóname por abandonarlo. Perdóname por abandonarte a ti también. Perdóname por ser tan egoísta y tan cobarde. Mi tía me miró con esos ojos cansados, envejecidos por el dolor. Y entonces hizo algo que no esperaba. Se levantó de su silla, se acercó a mí y me abrazó. Me abrazó como solía hacerlo cuando era niña. Daniela, susurró. Yo ya te perdoné hace mucho tiempo. Mateo también lo hizo. Ahora tienes que perdonarte tú misma. Y ahí, en los brazos de mi tía, en la casa llena de recuerdos de mi primo hermano, algo en mí finalmente se rompió de la forma correcta. La culpa que había cargado por 3 años comenzó, por fin, a soltarse. Compartiendo el video. Le mostré el video a mi tía Elena y a mi mamá. Las 3 nos sentamos en la sala, en el sofá donde Mateo había pasado incontables tardes viendo televisión con su mamá. Cuando presioné play y Mateo apareció en la pantalla, mi tía ahogó un sollozo. Mi niño, susurró. Mi niño hermoso. Escuchamos el video completo. Las 3 lloramos, las 3 sonreímos, las 3 sentimos a Mateo ahí con nosotras. Cuando terminó, mi tía tomó mi teléfono con manos temblorosas. ¿Puedo verlo otra vez?, preguntó. Todas las veces que quieras, tía. Lo vimos 2 veces más, y cada vez sentíamos más paz. Daniela, dijo mi tía finalmente. Mateo grabó otros videos, ¿no sabes? Antes de morir. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? ¿Otros videos? Ella asintió. Grabó uno para mí, uno para Laura, uno para sus amigos más cercanos. Nos los dio 2 días antes de morir. Nos dijo que los viéramos cuando estuviéramos listos. ¿Y había uno para mí? Sí. Nos lo dio a Laura y a mí. Nos dijo que te lo diéramos cuando fuera el momento correcto. Pero tú desapareciste después del funeral. No sabíamos cómo encontrarte, cómo llegar a ti. Mi mente trabajaba rápidamente. ¿Ustedes me enviaron el video anoche? Mi tía negó con la cabeza. No. De hecho, el video que Mateo nos dio para ti está guardado en una USB en mi habitación. Nunca lo enviamos porque no teníamos forma de contactarte sin que te alejaras más. Entonces, ¿quién me envió el video que recibí anoche? Nos miramos las 3. No había explicación lógica. Mi mamá habló suavemente. Tal vez Mateo encontró la manera. Tal vez Dios lo permitió. Tal vez es un misterio que nunca entenderemos. Pero llegó exactamente cuando tenía que llegar. Mi tía se levantó y fue a su habitación. Regresó con una pequeña USB. Este es el video que Mateo nos dio para ti. No sé si es el mismo que recibiste anoche o si es diferente. Pero es tuyo. Siempre lo fue. Tomé la USB con manos temblorosas. ¿Puedo verlo ahora? Claro que sí, mi amor. Pusimos la USB en la laptop de mi tía. El archivo se llamaba Para Dani, mi hermanita, con todo mi amor, Mateo. Lo abrí, y era el mismo video, exactamente el mismo, palabra por palabra, gesto por gesto, pero había una diferencia. La fecha de creación del archivo en la USB decía octubre 10, 2021. La fecha del video que había recibido en mi teléfono decía diciembre 21, 2024, 3:33 AM. 3 años de diferencia. ¿Cómo había llegado ese video a mi teléfono anoche si llevaba 3 años guardado en una USB en casa de mi tía? No había explicación. Y en ese momento entendí algo profundo. No necesitaba explicación. Dios, de alguna forma, en algún momento, había tomado las palabras de amor de Mateo y las había enviado exactamente cuando yo estaba lista para recibirlas. No antes, cuando habría sido demasiado doloroso. No después, cuando podría haber sido demasiado tarde. Exactamente en el momento perfecto. La Navidad sanadora.
Los días siguientes fueron de sanación profunda. Llamé a Laura. Tuvimos una conversación larga, llena de lágrimas y risas. Ella también me perdonó. Me contó cómo ella también había luchado con culpa por no poder salvar a Mateo. Ambas nos dimos cuenta de que habíamos estado cargando pesos que no nos correspondían. Llamé a Sofía, mi hija. Le pedí que regresara a casa para Navidad. Al principio dudó, pero cuando le expliqué que había tenido una experiencia importante, aceptó. El 24 de diciembre, Nochebuena, hice algo que no había hecho en 3 años. Organicé una cena navideña en mi departamento. Invité a mi mamá, a mi tía Elena, a algunos primos. Era un espacio pequeño, pero cabíamos todos. Y más importante, cabía el amor. Cocinamos juntas las recetas tradicionales, tamales, ponche, ensalada de manzana. Pusimos música navideña, decoramos más el departamento, y cuando llegó la noche, nos sentamos todos alrededor de mi mesa pequeña. Antes de cenar, pedí permiso para decir unas palabras. «Familia», comencé, con la voz emocionada. «Los últimos 3 años han sido los más oscuros de mi vida. Perdí a Mateo, pero también me perdí a mí misma. Me alejé de ustedes. Me alejé de Dios. Me alejé de todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Pero hace 4 días, recibí un regalo, un milagro. Un mensaje de Mateo que me recordó que el amor nunca muere, que el perdón es posible, que la sanación, aunque dolorosa, es real. Mateo me pidió que viviera, que fuera feliz, que volviera a decorar para Navidad, y aquí estoy, intentándolo. No será perfecto. Todavía voy a tener días difíciles. Todavía voy a extrañar a Mateo cada día de mi vida. Pero ahora también voy a celebrar todo lo que fue, todo lo que compartimos, todo el amor que sigue vivo en cada uno de nosotros. Así que esta noche quiero brindar por Mateo, por su amor, por su perdón, por su legado que vive en cada uno de nosotros. Y quiero darles las gracias a todos ustedes por no rendirse conmigo, por perdonarme, por amarme incluso cuando yo no me amaba a mí misma. Mi tía Elena se levantó, con lágrimas en los ojos. «Daniela, mi Mateo estaría tan orgulloso de ti ahora mismo, tan orgulloso». Nos abrazamos todos, lloramos, reímos, comimos, y aunque había una silla vacía en la mesa, una silla que siempre estaría vacía físicamente, todos sentimos la presencia de Mateo ahí con nosotros. A medianoche, cuando sonaron las campanas de Navidad, salimos al balcón de mi departamento. Las calles estaban iluminadas con luces navideñas. Familias celebraban en sus casas. El mundo seguía girando. Miré al cielo estrellado y susurré: «Feliz Navidad, Mateo. Donde sea que estés, espero que tengas el árbol de Navidad más hermoso del universo. Te amo, hermano. Siempre te amaré». Y juro que en ese momento sentí algo. Una brisa suave que acarició mi cara. Una paz profunda en mi corazón. Una certeza absoluta de que él estaba bien. Y yo también estaría bien. El perdón había llegado. La sanación había comenzado. Y aunque el dolor nunca desaparecería completamente, ahora había espacio también para la alegría. Epílogo. 1 año después. Han pasado ya varios meses desde aquella Navidad, y quiero contarles que mi vida no se volvió perfecta mágicamente. Todavía tengo días difíciles. Todavía extraño a Mateo con cada fibra de mi ser. Todavía hay momentos donde la culpa intenta regresar. Pero ahora tengo herramientas para enfrentarla. Volví a la iglesia. No a una iglesia perfecta con respuestas perfectas, sino a una comunidad donde puedo ser vulnerable y real, donde puedo hablar de mi dolor sin vergüenza. Comencé terapia. Por fin acepté que necesitaba ayuda profesional para procesar el duelo y la culpa. Y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Mi relación con Sofía está sanando poco a poco. Estamos reconstruyendo la confianza y el amor. Le conté toda la historia de Mateo, y ella entendió. Los niños tienen una capacidad increíble de perdonar y amar. Conseguí un mejor trabajo.
No es mi trabajo soñado, pero me permite vivir con dignidad y tener tiempo para lo que realmente importa, mi familia. Y cada día, cada noche antes de dormir, veo el video de Mateo. No siempre completo, a veces solo unos segundos, pero me recuerda sus palabras. Vive, perdónate, ama. He compartido mi historia con otras personas que están pasando por duelos complicados, y he visto cómo mis palabras les dan esperanza, cómo mi experiencia les ayuda a no sentirse tan solos, porque ese es el legado que Mateo me dejó. No guardarme el perdón para mí misma, sino compartirlo con otros que también lo necesitan. El video sigue en mi teléfono. Lo he guardado en 3 lugares diferentes por si acaso. Es mi tesoro más valioso, y aunque nunca sabré con certeza exactamente cómo llegó a mí esa madrugada del 21 de diciembre, sé esto. Fue un regalo, un milagro, una carta del cielo, y me salvó la vida. Oración terapéutica final. Si has llegado hasta aquí en este video, hay una razón. Tal vez, como yo, estás cargando con una culpa que no te deja vivir. Tal vez perdiste a alguien sin poder despedirte. Tal vez hiciste algo de lo que te arrepientes profundamente. Tal vez te preguntas si tu ser querido te perdonó, si Dios te puede perdonar, si tú misma, tú mismo, podrás algún día perdonarte. Quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. El perdón existe. La sanación es posible. El amor es más fuerte que la muerte y más fuerte que la culpa. Tu ser querido, donde sea que esté, no quiere que vivas en tormento. Quiere que vivas, que seas feliz, que honres su memoria viviendo plenamente, no muriendo lentamente por dentro. Y Dios nunca te abandonó, ni siquiera en los momentos más oscuros, ni siquiera cuando no podías sentirlo. Él estuvo ahí, esperando pacientemente a que estuvieras listo, lista, para recibir su paz. Tal vez no recibas un video milagroso como yo. Tal vez tu mensaje llegue de otra forma. Una canción en la radio, una palabra de un extraño, un sueño, un sentimiento profundo de paz en medio del llanto. Pero te prometo que si abres tu corazón, si te permites recibir, llegará. El perdón llegará. La paz llegará. La vida volverá a tener sentido. No será fácil, no será rápido, pero será real. Y ahora, si me lo permites, quiero orar contigo. Quiero guiarte en un momento de sanación. No importa si crees en Dios o no. No importa tu religión o falta de ella. Esta oración es simplemente una forma de abrir tu corazón a la posibilidad del perdón. ¿Me acompañas? Oración. Cierra tus ojos si estás en un lugar seguro para hacerlo. Respira profundo. Inhala, exhala. Inhala paz. Exhala dolor. Vamos a hablar con Dios, con el universo, con esa fuerza de amor que nos sostiene incluso cuando no la vemos. Dios, Padre Celestial, fuente de todo amor. Hoy vengo ante ti con mi corazón roto pero esperanzado. Vengo cargando una culpa que ya no quiero cargar más. Vengo con el recuerdo de alguien que perdí, alguien a quien amo profundamente, alguien que tal vez defraudé o decepcioné o abandoné. Señor, reconozco mi humanidad. Reconozco que no fui perfecto, perfecta, que cometí errores, que no estuve presente cuando debí estarlo, que dije cosas que no debí decir o no dije cosas que debí decir. Reconozco mi dolor y mi arrepentimiento. Pero hoy, Señor, elijo creer en tu perdón. Elijo creer que mi ser querido me perdonó. Elijo creer que el amor que compartimos es más fuerte que cualquier error que haya cometido. Te pido, Dios, que me ayudes a perdonarme a mí mismo, a mí misma, porque sé que mientras yo me castigue, no puedo honrar la memoria de quien perdí. Ayúdame a soltar esta culpa. Ayúdame a transformar este dolor en propósito. Ayúdame a vivir de una forma que honre el amor que compartimos. Y a ti, pausa, a ti que partiste antes de tiempo,
Donde sea que estés, quiero que sepas que te amo, que siempre te amaré, que tu presencia en mi vida fue un regalo que nunca olvidaré. Perdóname por no ser perfecto, perdóname por mis fallas, y ayúdame, desde donde estés, a vivir de la forma que hubieras querido que viviera, con alegría, con propósito, con amor. Señor, te pido paz para todos los que están escuchando esta oración. Paz para los corazones rotos, esperanza para los que han perdido la fe, sanación para los que cargan culpas que los están destruyendo. Envíales, de la forma que solo tú sabes hacerlo, un mensaje, una señal, una certeza de que el amor nunca muere y el perdón siempre es posible. Te doy gracias, Dios, por esta vida, por este día, por la oportunidad de sanar. Te doy gracias por la persona que perdí y por todo lo que me enseñó. Te doy gracias porque sé que volveremos a encontrarnos algún día, en el lugar donde no hay más dolor, no más lágrimas, solo amor eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Respira profundo otra vez. Inhala. Exhala. Abre tus ojos. Y recuerda, no estás solo. El perdón está disponible. La sanación es posible. Y donde sea que esté tu ser querido, te ama. Siempre te amó. Y siempre te amará. Cierre final. Esta es mi historia. La historia de cómo recibí una carta del cielo cuando más la necesitaba. Si te ha tocado el corazón, compártela. Tal vez alguien que conoces necesita escucharla hoy. Suscríbete a Cartas del Cielo para más historias de esperanza, de milagros, de amor que trasciende la muerte. Y recuerda, el amor nunca muere. El perdón siempre es posible. Y Dios siempre encuentra la forma de llegar a nosotros exactamente cuando lo necesitamos. Que Dios te bendiga, que tengas una Navidad llena de paz y que encuentres el perdón que buscas. Nos vemos en el próximo video. Con amor, Daniela.